de la clemencia que haga posible restañar viejas y profundas heridas. Al fin y al cabo, lo nuestro serán errores, lo otro son crímenes. Buena parte de nuestras decisiones fueron en la dirección de asegurar el orden, la seguridad, justamente para prestigiar las libertades y la democracia. Buenas tardes, bonsoir. Este es el primer lugar, daros las gracias a todos los que estáis aquí, a todos y a todas las que estáis aquí esta tarde, y en especial a nuestro invitado, Sabino Cuadra. Este es el segundo acto del Ateneo Republicano, diríamos, en construcción, que es un proyecto que viene pues, a integrar muchas inquietudes, muchas ideas. Digo que es en construcción porque bueno, pues hemos empezado a hacer unos actos para ver que el proyecto es viable y la prueba de vuestra existencia pues, es parte, o la que hubo el otro día en la charla del otro día. Los actos que tenemos en cartera o que están en cartera son el próximo día 4 de marzo, parece que la fecha será definitiva. Convocamos una reunión de todas las personas que desde que empezamos con este proyecto pues han expresado su intención de formar parte del Ateneo. Entonces es una especie de charla, debate, un poco de todo. Por cierto, ahí al fondo pues hay si alguien está interesado, ahí están los estatutos del Ateneo. Decir que el Ateneo como tal se constituirá y se fundará el proyecto. La idea es que sea el 17 de abril. Entonces, pues estamos Ateneo Republicano en rodaje. El próximo acto del mes que viene, el 26 de marzo, miércoles, contaremos con la presencia de María Pazos Morán. Es autora de un libro que se llama Contra el patriarcado, economía feminista para una sociedad justa y sostenible. Y volviendo al tema que nos ocupa, el protagonista de la charla de hoy son los hechos que se narran en este libro. Nos importe matar, San Fermín es 1978, crimen de Estado, del cual pues, se ha hecho una pequeña introducción en el vídeo, en el breve vídeo,
que acabamos de ver. Contamos con la presencia de Sabino Cuadra Lasarte, de Pamplona, de casi toda su vida, abogado ya jubilado, dice la contraportada, de lo que no dice que sea jubilado es sindicalista y político, de esto no dice que sea jubilado. Recalcar fundamentalmente, bueno, fue diputado por la coalición electoral Amaiur en las elecciones de noviembre de 2011 hasta octubre de 2015. Por cierto, eso de ser diputado, de haber vivido en un peculiar ecosistema como es el Congreso de los Diputados, supongo que aún ha tenido que dar mucho juego. A ver si lo volvemos a ver aquí algún día. Bueno, el otro día, la charla del otro día era sobre la justicia, y hoy veíamos la justicia, por lo menos así me lo he imaginado yo, de aquí para allá. Aquí teníamos el magistrado que imparte justicia y nos hablaba de la justicia en positivo, de la justicia en relieve. Hoy casi vamos a ver la justicia desde allá, cuando esperas justicia y ni está ni se le espera. El juez mira el mundo desde aquí y los que esperan justicia están sentados enfrente como vosotros, pero esta no llega. La justicia como espacio de oscuridad, algo que ni está ni se le espera. Y hay que acabar buscándola en otro sitio, lo que llamaríamos la justicia deslocalizada, ¿no? Tenemos que ir, al final da la impresión de que hay que buscarla en otro sitio, en este caso en Argentina. Hay un libro, que yo leía estos días, Antonio Ruiz Villaplana, no sé si supongo que te suena, secretario judicial en Burgos, en 1936, que publica en 1937, allá por agosto, se marcha, como aquel que se va de vacaciones, se va a Francia y publica un libro que tuvo mucha importancia en su momento y se titula el libro Doy Fe. Y entonces él habla de su experiencia en la justicia, habla y dice que lo que se dio al golpe de Estado de julio de 1936 necesitaba de jueces y magistrados sordos y ciegos ante los sucesos. Y subrayaba y entrecomillaba lo de sucesos, y todos sabemos de qué estaba hablando en aquel contexto y en aquel momento. Y él llama a esa justicia justicia pasiva. Y cuando yo leo este libro me da la impresión de que esa justicia pasiva tiene una sombra muy alargada. El libro de Sabino Cuadra, que desde aquí recomiendo, deja claro muchas de esas cosas. 41 años han transcurrido, pero su memoria, desde los hechos de Pamplona, de los Sanfermines del 78, y su demanda de justicia es larga. Sin más, te dejo la palabra. Lehendabizi, eskerbila hurbildu zareten guzioi, liburu honen aurkezpenera etorri zareten guzioi, aurkezleari eta ere, eta, bueno, kontatuko dizut gutxi gorabehera zertaz doa liburua, eta hor pagina horietan agertzen diren ideiak eta, bueno, baita ere etxoak eta. Gracias por haber venido, se agradece la presencia, ¿no? Es un placer además también si se puede aportar por mi parte un granito de arena en el proyecto este del Ateneo Republicano, pues para conseguir aquí un espacio bueno, majo, rural, en Turriga, pues bueno, todo lo que se haga también desde fuera, apoyando todo esto, pues está bien, ¿no? A ver, lo primero que habéis visto ha sido un pequeño vídeo, bueno, que estamos utilizando en la campaña que se llama Juicio a Martín Villa Epaitu, que estamos realizando a nivel estatal entre un montón, bastantes decenas de colectivos que trabajamos en relación con el tema de la memoria histórica, ¿no? Es un vídeo hecho expresamente pues para, centrado en la figura de Martín Villa, pero centrado sobre todo en la etapa de la transición, ¿no? Que es en los años en los que suceden los sucesos de Sanfermines, entre otros muchos, ¿no? Es una campaña que estamos realizando pues para ver si podemos conseguir que Martín Villa finalmente se siente en el banquillo y pueda responder como fue responsable político principal en aquella época, primero como ministro de Relaciones Sindicales y después como ministro del Interior, para responder por los crímenes del franquismo en aquella época. No solo él, hay bastantes más implicados, pero bueno, él fue una figura súper cualificada en todo lo que fue la represión en aquellos años, ¿no?
El libro tiene 4 partes, podríamos decir, no está así clasificado, pero bueno, tiene 4 contenidos distintos. En el primero de ellos lo que se hace es contar qué es lo que ocurrió, ¿no?, en los Sanfermines del 78. Algunas personas de aquí seguro que estuvisteis por allí en aquellos Sanfermines, y si no, pues habéis tenido información directa del tema, ¿no? Pero bueno, se trata de contar algunos detalles más probablemente de lo que allí ocurrió. La segunda parte, que es tan importante como esta, o más incluso, es, vale, eso es lo que pasó, pero ¿por qué pasó? ¿Por qué pasó lo que pasó? Fue un cúmulo de circunstancias, de casualidades, que el comisario dio una orden, el capitán entendió no en la forma en la que se dio, el teniente vaya usted a saber qué, y para cuando llegó esto al último cabo, al último número, pues ya nadie sabe qué es lo que se había ordenado, ¿no? Esta es la versión más o menos oficial, policial, judicial, ¿no? Pero hay otra versión que dice que todo aquello fue algo que estaba planificado de antemano, ¿no? Bien, esa sería la segunda parte. La tercera hace referencia a 40 años de movida, de pelea, ¿no? Desde un lado, reivindicar la justicia y reparación para con aquellos hechos, y por el otro lado, desde las instituciones, sobre todo desde la administración estatal, del gobierno estatal, pero también durante muchos largos años, desde el propio Ayuntamiento de Iruña y desde el gobierno de Navarra, lo que ha sido una política de desmemoria, de olvido impuesto en relación con estos hechos, de tergiversación de todo lo que ocurrió, ¿no? Y la cuarta parte es situar un poquito la movida que estamos impulsando desde Sanfermines 78, desde las peñas, etcétera, etcétera, situar todo esto también en un contexto hoy más general, que es el de la reivindicación de la memoria histórica que se está haciendo, no solo en Iruña en relación con los Sanfermines, sino en Navarra, en cantidad de pueblos en relación con el tema de exhumaciones, desaparecidos, fusilados, etcétera, etcétera, en Euskal Herria, con toda la represión que se vivió durante todos esos años, y a nivel estatal, pues con muchísimo más de lo mismo, ¿no? Entonces nos parece que para entender lo que ocurrió en Sanfermines hace falta situarlo en el contexto de la represión más general que se vivió aquellos años, y que para explicar qué es lo que estamos haciendo hoy y qué es lo que se reivindica también hace falta ponerlo en relación con lo que está haciendo bastante más gente. Entonces, bueno, estas son las 4 partes y pues empiezo. La primera, en otros sitios hace falta explicarlo un poco más, pues aquí en Navarra no. Estamos en Sanfermines, estamos en el día 8, que fue sábado. Es decir, como todos sabéis, como todas sabéis, el sábado es el día en que más concentración de gente hay en Sanfermines, el primer sábado después del chupinazo, ¿no? Ese día pues viene toda Navarra, sube a Pamplona, y también tenemos que aguantar los guipuchiris, bastante gente que viene del resto de Euskal Herria y mucha gente también de todo el resto. Es un día especial y nosotros pensamos que lo que ocurrió ese día también, y que no fue por casualidad. Es decir, hay decenas y decenas de miles de personas en la calle donde se vive la fiesta en un espacio físico muy pequeño, y 20.000 personas en la plaza. Ahí es donde, ese es el escenario en el cual se da lo que se dio. Y repito, creemos que no fue casual. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, ya lo sabéis, ¿no? Después de que finaliza la corrida, un par de docenas de mozos de peñas, 2 docenas aproximadamente, bajan con una pancarta al ruedo en la que se reivindicaba amnistía y unos sanfermines impresos. Sobre todo eso tenía que ver con unos chavales de peñas que estaban entonces en la cárcel de Pamplona, ¿no? Y se reivindicaba pues, la libertad para esos chavales que habían estado, se les acusaba entonces de asesinato, ¿no? De participación en un asesinato de una brigada de la Guardia Civil, ¿no? Que había participado de paisano, vestido y con la pistola en la mano por el casco viejo en una operación de una razzia policial que se había hecho después de unos funerales de un policía que había sido muerto por ETA. Se pedía por parte de los mozos que bajaron la libertad para todos ellos, pues porque estaban convencidos de que no tenían nada que ver con eso. Por cierto, los jóvenes esos que estaban en la cárcel entonces fueron absueltos cuando fueron juzgados del delito de asesinato.
Bien, bajan al ruedo y al pasar por enfrente del tendido 3, del tendido de sombra, pues algunas personas desconocidas que están allá no solo les insultan, que eso sería lo de menos, sino bueno, también les tiran botellas, algún otro objeto, etcétera, etcétera. Algunos de los chavales suben al tendido y se encaran con los que les habían tirado todo eso y se lía ahí una pelea entre tres o cuatro. Cuando está terminando, justo la pelea, por el callejón entran 3, 4, 5 docenas de policías armadas, de policías nacionales, disparando desde el primer momento y pegando a toda la gente, a todos los cientos de personas que para entonces ya habían bajado al ruedo para empezar la salida de las peñas. La agresión es completamente indiscriminada, ¿no? Según el comisario, lo que él ordenó es que entraran algunos policías a separar a los que se estaban pegando en el tendido 3. Sin embargo, todas las decenas de policías que entran en abanico sacudiendo por todos lados. Y sobre todo en dirección contraria, no a sombra, sino a sol, que es donde están las peñas, ¿no? Desde los tendidos se les arrojan almohadillas, restos de merienda, botellas también a la policía, y allí seguía ya parda, ¿no? Lo que al principio eran únicamente pelotas de goma y porrazos, son ya botes de lacrimógenos, botes de humo y disparos de fuego real. En la enfermería de la plaza son atendidos, heridos de bala, 6 personas. Y bueno, decenas de personas con fracturas, con heridas, con cortes, con intoxicaciones, etcétera, etcétera. En la calle muchísimo más de lo mismo. En ese momento, cuando se produjo la carga, antes lo he comentado, la plaza está llena y es una plaza de toros que tiene una capacidad de 20.000 personas. En la calle se reproduce todo lo anterior, ¿no? Mucha gente, miles de personas, hacen frente también a la policía, ¿no? Hay barricadas, hay coches cruzados, etcétera, etcétera, y la policía sigue disparando de forma indiscriminada contra todo lo que se mueve, contra absolutamente todo lo que se mueve, y fuego real, munición real también. En la avenida Roncesvalles, en una de estas, un policía disparando probablemente un CEDNE y otra persona y otro policía disparando disparos de pistola, matan a Germán Rodríguez y hieren a un compañero que estaba al lado suyo también de bala, ¿no? Ese día, por contar un poco todo lo que pasó, según los informes oficiales firmados por un general de la policía armada de entonces, ese día, en un espacio de tiempo de 6 horas, se dispararon más de 4.000 pelotas de goma, 1.000 botes lacrimógenos aproximadamente y otros 1.000 de humo. Y se reconoció también que se habían disparado 156 disparos de munición real. Las cifras con toda seguridad fueron más grandes, sobre todo las de este último apartado. En el informe policial, por ejemplo, se afirma con contundencia que en el momento en que Germán fue muerto, fue asesinado, allí no se encontraba policía, no había ningún policía, y que en ese espacio no se disparó en toda la noche ningún tiro. Sin embargo, también consta en los sumarios que se abrieron que en las cercanías inmediatas de donde lo mataron, ¿no? En una farmacia que estaba allí, en los árboles, en unos coches, tras los que estaba Germán, en la caja de ahorros, en el edificio de la caja de ahorros, ahí se localizaron no menos de 30 impactos de bala, a una altura entre los 0,90 metros y los 2,30. Es decir, se disparó munición abundante, se disparó con ráfagas y se disparó a matar. Esa es la realidad. Al día siguiente, el día 9, desde un radioaficionado grabó la emisora policial en la cual se oía la voz de mando de un oficial de la policía ordenando a su unidad lo siguiente. Lo habéis visto en el vídeo y lo habréis oído más de una vez, ¿no? Disparar con todas vuestras energías, no os importe matar. Esa es la orden que se transmite a través de la emisora policial, el día 9. Es importante lo del día 9 porque en realidad lo que esa orden dice,
La orden dice no os importe matar, pero lo que quiere decir es no os importe seguir matando, porque ya había habido un muerto, ¿no? Es decir, a pesar de que ha habido un muerto, se sigue con la misma copla. No os importe seguir matando, ¿no? Y al cabo de 2 días, efectivamente, pues otro joven en Donosti, Joseba Barandiarán, de Astigarraga, muere también por disparos policiales en una manifestación en solidaridad con Iruña, ¿no? El saldo de ese día, el día 8, es bueno, pues esa persona muerta, después otra, 11 heridos de bala, algunos muy graves, la recuperación de algunos duró años, de uno de ellos por lo menos, ¿no? Y de otros varios meses, ¿no? 300 personas, no menos de 300 personas fueron atendidas en centros hospitalarios, muchísimas más probablemente se curaron como pudieron en casa. A los hospitales no se podía llegar en muchos casos porque las carreteras, las calles estaban cortadas y el tráfico era muy difícil y había policía disparando por todos los sitios, ¿no? Pues el saldo fue esos 2 muertos, esos 11 heridos, varios cientos de personas heridas, asfixiadas, bueno, con problemas de respiración, fracturas, cortes, pelotazos, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el balance de lo que ocurrió. Martín Villa, explicando lo que sucedió ese día 8, en una grabación de una entrevista que le hicieron en televisión, afirmó también lo que sale ahí, ¿no? Lo nuestro son errores, lo de ellos son crímenes. Es decir, para Martín Villa fue un error que hubiera 2 muertos, 11 heridos de bala, 400, 500 personas heridas, ¿no? Unas fiestas reventadas en una ciudad rota, absolutamente, eso es un error, ¿no? Pero sin embargo, bueno, pues entonces también existían casos como los de Alsasua, ¿no? Eso sí que es un crimen, ¿no? Eso es algo que ha recorrido también esa interpretación de la historia policial y de la historia de las movidas sociales, es algo que ha recorrido todos estos 40 años de impunidad para los crímenes policiales y de criminalización para la actividad social, ¿no? Aquí también, pues bueno, tenéis ejemplos todos los que queráis, pero bueno, el caso de Gladys, que bueno, hace poco visteis el documental, pues también puede ser significativo en relación con este tema, ¿no? Estos son más o menos los hechos, pero lo que decía al principio, ¿no? Tan interesante o más es preguntarse por qué ocurrió esto. Fue por eso, por un cúmulo, una conjunción astral que ese día puso a los, no sé, a los planetas en determinada alineación y debido a eso los policías les dio la ventolada y nadie entendía, nadie oía, nadie sabía nada y se lió la que se lió, o hubo algo por detrás de todo eso, ¿no? Nosotros pensamos que sí hubo algo detrás de todo eso. El día 9 de julio, un día después de los sucesos, vamos a llamar los sucesos, se reunió en Pamplona lo que se llamó la Comisión Investigadora de la ciudad de Pamplona. Esa comisión estaba formada en primer lugar por el Ayuntamiento de Pamplona, estaba formada por los parlamentarios y senadores elegidos en Navarra del Partido Socialista y del PNV, estaba formada también por un abanico de partidos que iban desde el Partido Socialista de Euskadi, se llamaba entonces el de Navarra no existió hasta en 1982, estaba el Partido Socialista, hasta arriba Batasuna, y por el medio todos los que queréis meter, el PNV, Euskadiko Ezkerra, el PC, Partido Carlista, todos esos partidos firmaban lo que luego os voy a decir, ¿no? Todos los sindicatos, sin excepción, participaban ahí, comisiones, UGT, ELA, LAB, CESUD, Sindicato Unitario, USO, estaba también la Federación de Peñas y estaba también las asociaciones de vecinos de Iruña. Es decir, era una comisión con un nivel de representatividad política y social amplísimo, terrible, ¿no? Y esa comisión lo primero que hizo fue sacar una especie de declaración, comunicado, en el que se afirmaban 3 cosas muy importantes. La primera, lo que ocurrió no fue nada casual, sino premeditado. Expresamente se decía así, ¿no? Segundo, se decía, para entender lo que había ocurrido, ¿no?, había que poner esos sucesos en relación con otros cercanos. Y se mencionaba expresamente el 3 de marzo de Gasteiz,
7 muertos, 5 en Gasteiz y 2 en Basauri y en Tarragona. La Semana por la Amnistía del 77, 7 muertos, 2 de ellos en Iruña, ¿no? Se hablaba también de la Semana Negra madrileña, 2 jóvenes muertos en la calle y 5 abogados laboralistas. Se hablaba también de García Caparrós, el que murió en Málaga en la manifestación que se realizó el día de Andalucía, y otros casos más se mencionaban. Sí, primero, no fue casual, sino premeditado. Segundo, para entender lo que ocurrió, hay que ponerlo en relación con toda esa represión que se estaba dando durante esos años. En esos años 76, 77, 78. Y tercera afirmación, la responsabilidad de todo eso había que achacarla directamente al gobierno de UCD, y especialmente al ministro del Interior, a Martín Villa, que era el responsable de todo eso, ¿no? Entonces, esa versión que se da ya, ese escrito creo que es del día 10, una cosa así, de julio, yo creo que es al 100% casi lo que nosotros estamos defendiendo hoy en día, y lo que todas las peñas enfermeras han venido afirmando desde entonces. Así, tal cual. Que de todo ese abanico de siglas se hayan descabalgado de ahí una buena parte, bueno, eso es algo, no sé, pues para comentarlo, y que lo podrían explicar ellas por qué ha sido así, ¿no? Pero esa es la explicación básica de qué es lo que ocurrió. ¿Y por qué ocurrió eso en Navarra? ¿Por qué no, si fue premeditado, por qué no lo premeditaron en relación con Guipúzcoa, por ejemplo, o con Vizcaya, ¿no? ¿Por qué fue en Navarra? Nosotros pensamos que si fue en Navarra, el objetivo fue nuestra tierra, fue precisamente porque Navarra había pasado en los últimos años de ser lo que se denominaba entonces, os acordaréis, una provincia leal al régimen, ¿no?, a un territorio rebelde. Eso se había dado en unos cuantos años, desde los años 60, en 10 años, había ocurrido más o menos eso. El movimiento obrero en Navarra había reventado, había dado unos pasos muy importantes. La organización obrera, entonces fundamentalmente estructurada en torno a comisiones obreras, se había sentado en toda Navarra. Aquí, bueno, lo de Tudela, vosotros y la Ribera, vosotros lo conocéis perfectamente. No era un tema solo de Iruña. En Lizarra, en toda la zona de Estella, el movimiento obrero también era bastante potente, también en Tafalla, en torno a Luzuriaga, en toda la Sacana, etcétera, etcétera. Se había creado un movimiento obrero terriblemente contestatario en relación con las instituciones del régimen, con el sindicato vertical, y que venía a reivindicar no solo libertades sindicales, sino también libertades democráticas, ruptura democrática en última instancia, ¿no? La huelga de motor ibérica había sido en el 73, se había extendido por toda Navarra, y era un ejemplo entonces, en aquellos años, a nivel estatal, a nivel de Euskal Herria y a nivel estatal, de lo que podía realizarse, ¿no?, a nivel sindical popular, ¿no? Después de la de motor ibérica había habido la de Potasa, las huelgas de Torcinasa, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí se había creado, en torno a la clase trabajadora, todo un movimiento de solidaridad en toda Navarra, y que cada vez afirmaba con más contundencia la necesidad de una ruptura democrática, ¿no? No solo era eso, ¿no?, sino que en el terreno político también, ese mismo año, en el 78, por poneros un ejemplo, en el Aberri 1 de 1978, los periódicos dijeron que en Pamplona se habían manifestado 35.000 personas. Los periódicos entonces eran franquistas. Dicen 35.000 personas. En la pancarta que encabeza todo eso está el mismo abanico de gente que firmó esa declaración que os he dicho yo, desde el Partido Socialista hasta HB, pasando por todos los intermedios, ¿no? Hay dos reivindicaciones que se defienden en ese Aberri 1. Una, exigencia del derecho a la autodeterminación en la Constitución, y segundo, un estatuto conjunto para los 4 reales vascos, ¿no?, vasco-navarros, ¿no? Eso es lo que se pide. Entonces, si os situáis en ese año, tenemos el Aberri 1, a últimos de marzo, reivindicando eso. En diciembre se aprueba la Constitución, y lo que la Constitución dice es todo lo contrario a eso. Es decir, dice: unidad indisoluble e indivisible de la patria española, 1, soberanía única del pueblo español, no existen más soberanías,
2. Y tercera, el ejército como garante de los 2 puntos anteriores. Eso es lo que se dice en diciembre. Han pasado 9 meses. Y en medio se sitúan los Sanfermines. En julio, ¿no? En las fiestas, ¿no? Y nosotros pensamos, no estuvimos, por supuesto, en las reuniones en las que se pudo realizar todo eso, ¿no? Pero nosotros pensamos que esa fue una operación de castigo contra el pueblo navarro, contra su clase trabajadora, contra sus gentes, ¿no? Para decirles, más o menos, ojito, por donde venís tenéis que rebobinar mucho, ¿no? Porque todo lo que estáis planteando, muchas cosas no se pueden admitir, ¿no? La democracia que estaba dispuesta a dar el franquismo en reforma, la reforma que entonces se vivió, era la de unas libertades democráticas homologables a nivel europeo, pero en la que no cabían muchas de las cosas que se estaban reivindicando. No cabía la república, no cabía la separación entre la Iglesia y el Estado, no cabía la depuración de los cuerpos represivos, no cabía la exigencia del derecho a autodeterminación, no cabía la exigencia de responsabilidades a todos los que se habían forrado bajo la sombra del franquismo, constructoras, bancos, etcétera, etcétera. De eso había que olvidarse. Para eso estaba la ley de amnistía, para dejar limpio todo lo que tuviera que ver con el franquismo, ¿no? Si no queréis, o cogéis la zanahoria de esas libertades democráticas tal como yo las estoy dispuesto a darlas, o si seguís por el camino inicial, por el de ese territorio rebelde navarro que se estaba afirmando, pues vais a tener más de esto. Lo mismo que a la clase obrera y al pueblo vitoriano, ¿no? Se le dijo el 3 de marzo, ojito, ese sindicalismo asambleario, de representación directa, de confrontación con el vertical, de elaboración de las plataformas reivindicativas conjuntas para las principales empresas de todo Gasteiz, ¿no? De afirmarse en la calle, de buscar solidaridad en todos los sectores populares, de en torno a un conflicto laboral hacer un conflicto político, eso no se podía permitir. Y por eso hubo el 3 de marzo, en Gasteiz, básicamente, ¿no? Porque allí también lo que se hizo, como aquí en Iruña, fue disparar a todo lo que se movía, ¿no? Contra un par de miles de personas que salían de la iglesia de San Francisco, en Zaramaga, en el barrio de Zaramaga, en Gasteiz, que habían sido previamente agaseadas dentro de la iglesia para que tuvieran que salir en tropel. Y según salían en tropel, la policía afirmó que aquello era un ataque contra ellos y disparó su fusil contra todas aquellas personas. Varias decenas de heridos de bala y 5 personas muertas, ¿no? Esos fueron golpes no casuales, ¿no? Nosotros y nosotras creemos que junto a esa reforma del franquismo que se vendía en plan zanahoria, algo inseparable a la misma fue unos niveles de represión muy fuertes y golpeando de forma cualitativa en Gasteiz, en Iruña, en la Semana Pro Amnistía, ¿no? En el Día de Andalucía, ¿no? 1 millón de personas en la calle reivindicando Andalucía nación y también autodeterminación en aquellos tiempos, sacudiendo con el caso Escala a la CNT, que había realizado manifestaciones en Cataluña de 50.000 personas y que entonces apuntaba a un modelo de sindicalismo diferente, ¿no? Esa represión estaba estudiada, no era todo casual, cosas que se iban dando sueltas por ahí, no, igual que lo de la Semana Negra madrileña, sino que eran todo piezas de una represión que iba pegada, ligada, era la otra cara de la moneda de esas libertades que estaban ofertando, de esa zanahoria. Esa es la interpretación que nosotros hacemos, ¿no? La tercera parte del libro es contar un poquitín, pues 41 años de historia, ¿no? Antes decía que, bueno, ha habido 2 versiones, como en Cartier, como lo de Gladys también, ¿no? 2 versiones de lo que entonces ocurrió. La versión oficial, de que, bueno, la que después firmaron los jueces archivando todos los sumarios abiertos, porque nunca ningún policía ni nadie fue procesado por los sucesos de Sanfermines, no hubo ningún juicio, ¿no? Versión oficial del gobierno y de la judicatura diciendo aquello fue un lío. No hay forma de determinar qué es lo que se ordenó, qué es lo que entendió cada cual, quiénes fueron los que dispararon,
Entonces, bueno, pues es muy lamentable, fue un error muy lamentable, como decía Martín Villa, pero bueno, ya está, archivado el caso, fuera, a correr, ¿no? Y hay otra versión, que es la de, bueno, no fue casual, sino premeditado, ¿no? Respondía a una represión más global y la responsabilidad era del gobierno. Desde el primer momento, las instituciones, incluidas las más cercanas, como les voy a comentar, lo que hicieron fue echar tierra sobre el tema, o sea, imponer un olvido impuesto, ¿no? Apostar por la desmemoria, por la tergiversación de todo lo que ocurrió. Hay dos ejemplos muy significativos de esto. Muchas veces las anécdotas explican mucho más que una hora de brasa. En los Sanfermines de 1979, el Ayuntamiento, como todos los años, sacó el programa de fiestas. Programa de fiestas, bueno, que ya sabéis, en todos los pueblos hay programa de fiestas y hay una página en la que más o menos el Ayuntamiento saluda a la gente diciendo que estamos de nuevo en fiestas, a pasárselo bien, tal, estas cosas, ¿no? Bueno, en ese programa de fiestas no hay ninguna mención, ninguna, en relación con lo que había pasado el año anterior, ¿no? En alguna otra ocasión, cuando había habido algún muerto en el encierro, ¿no? O en la plaza, pues sobre todo en el encierro, se habían hecho menciones. Es decir, cuando una persona lo mata a un toro de una cornada, merece la pena que el hecho quede reflejado en el programa de fiestas del año siguiente. Cuando esa persona muere de cornada policial, pues no procede. Y a lo más, en ese saludo del ayuntamiento, a lo que se llamaba era a olvidar rencores mutuos, nadie sabía muy bien de qué podía ir la fiesta, y a cantar y a bailar las ricas canciones, las bonitas canciones y bailes de nuestra tierra. O sea, San Fermín, San Fermín, San Fermín, y punto, ¿no? Segundo, cosa significativa de esos Sanfermines. Un pintor navarro sacó un póster muy bonito, precioso, en el que aparecía San Fermín con un ojo, una gasa así de gorda, con unos esparadrapos tapándole todo el ojo, y en las manos, en una tenía un bote de humo y en la otra una pelota de goma, ¿no? Salieron a venderlo a la calle, pues para denunciar lo que había pasado el año anterior, y segundo, para sacarse unas pesetillas, que los pintores ya sabéis pues que no pillan mucho, ¿no? A la media hora de estar con el tenderete en la calle, la policía municipal les requisa todo el material y se los lleva, el material y a ellos al ayuntamiento. El material desaparece, ellos están ahí un rato, retenidos, y después lo sueltan. Es decir, desde el primer momento, la institución más cercana a lo que había pasado, un ayuntamiento que entonces estaba en manos del Partido Socialista, que también hay que decirlo, había salido elegido con los votos de Ribatasuna, que tenía entonces más concejales que el Partido Socialista de Euskadi. Esa alcaldía socialista es la que impulsa, ¿no?, esa política de olvido, de silencio, de desmemoria, de tapar todo, ¿no? Y eso es un poco lo que ha habido durante 40 años en Iruña por parte del ayuntamiento. Otro hecho en el que se ha expresado un poco esta política de enterrar aquello ha sido un poco lo que nosotros llamamos la historia de la estela de Germán, ¿no? Todos sabéis, bueno, ahí hay una estela en Avenida Roncesvalles, de bronce, es muy bonita, ¿no? En principio esa estela era de piedra, ¿no? Al de poco tiempo de aquello, en el otoño, pusimos una estela de piedra, ¿no? Y al de muy poco tiempo esa estela pareció completamente destrozada a mazazos, ¿no? Y era una cosa bien, maja, por supuesto, los desconocidos que hicieron eso no fueron investigados y nunca se supo de ellos. Como la rompieron y era de piedra, pues dijimos, pues la siguiente tiene que ser más gorda, ¿no? Hicimos una de bronce y maja, potente, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Pues que a esa, como aguantaba los mazazos, le pusieron un explosivo y la reventaron. Los desconocidos tampoco fueron investigados ni tampoco nunca se supo nada de ellos.
Pusimos otra más gorda. Si la segunda tenía 1 centímetro de grosor, esta tenía 2 y estaba rellena de cemento. Y pusieron petardos contra ella y aguantó. Y como aguantó, pues esa desgracia, la alcaldesa que hemos tenido que soportar mucho tiempo, Yolanda Barcina, allí en Iruña, pues como no había forma de que aquello lo hiciera desaparecer ningún desconocido, pues la secuestró. Aprovechó que había unas obras de un aparcamiento subterráneo allí y de la noche a la mañana, ¡pum!, la levantó y se la llevó. Y nadie sabía dónde estaba. Nosotros sí sabíamos porque nos lo contó uno del ayuntamiento, pero bueno, nadie sabía dónde estaba ni dio ninguna explicación, ¿no? Y bueno, pues ahí estuvimos año y medio, todos los 8 de cada mes durante año y medio, haciendo concentraciones, ¿no? Cada vez tomaba el relevo pues, un colectivo o un sector diferente, feministas, las peñas, jóvenes, ecologistas, etcétera, etcétera, asociaciones de vecinos, ¿no? Y dale que te pegó. Año y medio de matraca. Y conseguimos que la estela la sacaran del almacén y se pusiera, ¿no? Conseguimos finalmente que el Partido Socialista votara a favor y entonces se consiguió mayoría para reponerla, ¿no? Pero bueno, eso es un poco, también refleja lo que hemos visto a lo largo de estos 40 años, ¿no? Una historia de enterrar eso, ¿no? De taparlo. Ha habido multas, ha habido detenciones por medio, ¿no? Ha habido hostias, ¿no? Por parte de las instituciones, del Ayuntamiento y del Gobierno de Navarra y de la Policía Nacional, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo, todos los años en San Fermines, las peñas, nuestro grupo, bastante más gente que vivió todo aquello, pues sacabas eso, lo ponías encima de la mesa y decías, ¿qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío? ¿No? Y también, a lo largo del año, pues en las peñas y en otros espacios se hacían actividades de reivindicación de verdad, justicia y reparación para con aquello, ¿no? Y hasta que hace 4 años, bueno, afortunadamente con la movida que tuvimos aquí, gobiernos municipales en muchos sitios del cambio, también aquí en Tudela, pues en Iruña se consiguió un nivel de reconocimiento institucional muy grande. El ayuntamiento no solo se querelló por los crímenes del franquismo, tomando parte y siendo el promotor además de la red de ayuntamientos querellantes contra el franquismo, sino que cuando nosotros presentamos una querella propia expresamente por el tema de San Fermines, nosotros, las peñas y unas cuantas personas bien, el Ayuntamiento se querelló también, y no solo eso, sino que el Parlamento de Navarra adoptó un acuerdo también apoyando la querella que nosotros habíamos metido. Todos esos acuerdos que se conseguían aquí después de mucho esfuerzo en el Ayuntamiento y en el Parlamento, después en Madrid nos los tumbaban todos. Cuando íbamos con el mismo cuento a Madrid, había cambios de postura y el Partido Socialista había votado aquí una cosa, ahí votaba otra. Y UPN, que aquí se había abstenido, ahí votaba en contra. Pero bueno, el nivel de reconocimiento y de recuperación de una verdad ya a nivel institucional ha sido muy alto, ¿no? Y ahora estamos, bueno, es que no se sabe muy bien dónde estamos, ¿no? Estamos ahí en medio. Esa es así un poco la historia de estos 40 años, ¿no? Y ya, bueno, la última parte, la que os decía de entroncar un poquitín las reivindicaciones que nosotros tenemos en relación con este tema, con toda la movida bastante más general que existe en Navarra, ¿no? Asociaciones distintas, unas locales, otras a nivel de toda Navarra, en relación con los asesinatos y las desapariciones de la guerra del 36, ¿no? Y con otro tipo de asociaciones, también de Euskal Herria, también a nivel estatal. Desde un primer momento, desde el año 2013, estamos participando en lo que se llama la querella argentina. Fuimos allí, a Buenos Aires, junto con un pilón de colectivos de todo el Estado, bebés robados, gente torturada, gente encarcelada, esclavos del franquismo, familiares de personas desaparecidas, etcétera, etcétera, a personarnos allí para impulsar aquella querella. Para impulsar aquella querella desde Argentina, porque hasta entonces todas las llamadas en todas las puertas de todos los juzgados de todo el mundo mundial de aquí, de este Estado español, habían estado cerradas para todos estos colectivos y todas estas gentes. Y entonces, en cuanto se vio allí una oportunidad de impulsar, ¿no? una
acción conjunta de cantidad de gente. Hoy en la querella argentina hay 700 querellas metidas dentro. Se habla de la querella argentina, pero hay 700 querellas dentro. Algunas son individuales, pero otras son colectivas, como la del 3 de marzo, como la nuestra, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, buscar ese marco de relación, porque también de lo que eres consciente es de que los esfuerzos individuales, algunos, bueno, pues están teniendo buen recorrido, pero la mayor parte de los esfuerzos y de las peleas se tropiezan contra una pared y no van para adelante, ¿no? Entonces, en eso es en lo que andamos hoy en día, tanto a niveles locales, por llamarlo a nivel de Navarra, a nivel de Euskal Herria, a nivel de todo el Estado, ¿no? Tejiendo redes, haciendo coordinadoras, creando plataformas, y una de ellas es el pequeño vídeo de 4 minutos que desde el año pasado estamos utilizando pues en cantidad de charlas, en cantidad de mesas redondas, en todos los sitios donde nos llaman, para explicar un poquito de qué andamos y tal y cual, ¿no? Y luego, ya por terminar, y esta vez de verdad, en los Sanfermines la emisora policial dijo aquello de no os importe matar, ¿no? Nosotros pensamos que la represión que se dio en Sanfermines entonces, y en la represión que se dio en la transición entonces, no fue algo que llegó la Constitución y ya desapareció. Por desgracia, la transición nos dejó muchas herencias, ¿no? La primera, el rey, ¿no? Nombrado por Franco. La segunda herencia que nos dejó fue pues, todo un ejército, una policía y una guardia civil absolutamente sin depurar en modo alguno. Para que os hagáis una idea, en el año 1982, cuando entra el gobierno de Felipe González, de las 13 comisarías generales que hay en todo el Estado, en 9 de ellas, los comisarios jefes son policías que habían estado en la Brigada Político-Social del franquismo, es decir, en la policía política del franquismo. Eso era otra herencia. La de los militares ni te cuento. O sea, el año pasado aparecieron por ahí, creo que fueron 200 generales, coroneles, almirantes, no sé si tenemos almirantes, bueno, de ese pelo de la Armada, etcétera, etcétera, sacándole la cara a Francisco Franco y diciendo que como militar había sido, no se meten con otros temas, ¿no? Pero que como militar y como persona que había sido caballero, del señor, ¿no? Buena herencia también, la del IBEX 35, en la que si rascáis un poquito, pues veréis a las mismas constructoras que estuvieron aquí haciendo carreteras en el Pirineo, o que estuvieron construyendo el Valle de los Caídos, o la misma banca que estuvo financiando a Franco durante 40 años. Es decir, mucho de todo eso lo tenemos hoy presente. Una de las muestras más claras en relación con el tema represivo, sabéis, hace un año y medio, el gobierno vasco sacó un informe que había sido elaborado por el Instituto Vasco de Criminología de la Universidad del País Vasco, en el que habían participado varias decenas de profesionales, de abogados, abogadas, historiadores, psicólogos, etcétera, etcétera, ¿no? Había sacado un estudio que hablaba de la existencia de 4.100 casos de torturas analizados entre los años 1960 y 2014. La mayor parte de ellos, de estos 4.100, se habían producido después del 78. Y esta política que antes decía no os importe matar, pues es una política que a lo largo de todos estos años pensamos también que ha sido una política, también alguien estaba diciendo por una emisora en todos los cuartelillos, en todas las comisarías, no os importe torturar, porque los nuestros serán errores, si a alguno le pillan, ¿no? Pero lo de ellos serán crímenes, los chavales de Alsasua, ¿no? Y digo que lo de las torturas serán errores porque andar tranquilos, eso se puede hacer porque si os pillan, en cualquier caso, las penas serán mínimas y además seréis indultados. Y los jueces mirarán para otro lado. Y no solo eso, sino que algunos de esos jueces, por portarse tan bien, lo nombraremos ministro de Justicia, como el actual ministro del Interior, ¿no? Como el que tenemos actualmente, el grande Marlaska. Entonces, el cuento de los Sanfermines del 78 no es un cuento así, que se acaba en sí mismo, sino que tiene relación con la transición, tiene relación con 40 años de franquismo y tiene relación también con
cosas que estamos padeciendo también hoy en día, ¿no? Bueno, y esto es un poco lo que se cuenta en el libro, ¿eh? Y bueno, a mí me han pagado para esto y ya está.